Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad secundaria a infecciones faríneas por una bacteria de grupo Streptococcus. En realidad es un Streptococcus beta hemolítica grupo A o tipo A y especificando que tiene que ser reumatogénica, porque si no es de esa cepa reumatogénica no va a producir fiebre reumática. Solo en 2 a 3% de los pacientes nosotros podemos tener fiebre reumática cuando hay infecciones por ese tipo de bacteria. Y tiene que ser por la vía de faringe, o sea, tiene que ser una faringitis. Eso es para aclarar que si es una infección estreptocóxica por la piel, entonces no tiene el mismo efecto, no puede producir fiebre reumática. Desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico, la infección debe ser, ya mencionamos, un estreptococo, beta hemolítica tipo A, un estreptococo piógeno, o sea, tiene que ser piógeno. Debe estar localizado a nivel de faringe con esas características. Y en este caso produce un anticuerpo, el cuerpo produce un anticuerpo frente de este estreptococo específico. Ese tipo de bacterias tienen una característica muy importante, tienen una proteína llamada proteína M. La fisiopatología de esa enfermedad comienza de esa manera. Sistema inmune, suponer que es el sistema inmune, entra la bacteria en el cuerpo y el sistema inmune produce anticuerpos. Y esos anticuerpos, vamos a suponer que esa es la bacteria, y tiene una proteína llamada proteína M en su superficie. Entonces esos anticuerpos van y se unen con la proteína M y pueden destruir la bacteria. Aquí podemos ver la característica muy importante de ese tipo de estreptococo, que son la proteína M. Ahora, ¿qué sucede? En el cuerpo humano, las células, vamos a suponer que es una célula del cuerpo humano, tienen en su superficie una proteína parecida a proteína M. Entonces, de esa manera, ocurre algo muy interesante. Ocurre algo muy interesante que los anticuerpos que originalmente fueron producidos para destruir la bacteria, por error comienzan a atacar a proteína M de las células propias. O sea, producen una serie de enfermedad autoinmune. O sea, el anticuerpo que fue producido para destruir la bacteria puede venir y destruir nuestra propia célula. Y ahí viene el concepto de enfermedades autoinmunes. ¿Dónde podemos tener esas afecciones por anticuerpo? Las células a nivel de las articulaciones, piel, tejido celular subcutáneo, puede afectar al sistema nervioso central y puede afectar al corazón. O sea, quiere decir que en estas células nosotros tenemos algo en común, que esas células en su superficie cuentan con una proteína muy similar a proteína M, que está a nivel de la superficie de Streptococcus beta hemolítica grupo A reumatogénica. Ok. Vamos a ver qué ocurre en diferentes órganos. Vamos a comenzar primero con la artritis. Es la afección más frecuente. Un 75% de los casos tenemos artritis en su paciente. Más frecuente en adultos que en los niños y es una poliartritis migratoria. ¿Qué significa poliartritis? Significa que afecta más de una articulación. ¿Qué significa migratoria?
Eso quiere decir que la afección puede ir de una articulación a otra articulaciones de manera aleatoria. O sea, afecta más de una articulación y puede ir migrando de una articulación a otra articulación. Las articulaciones más afectadas, rodilla, tobillo, codo, articulaciones grandes. También puede afectar a nivel del carpo en la mano. Y también en la etapa tardía puede dejar secuelas. Aquí podemos ver las secuelas en etapa tardía, pero en etapa aguda no deja secuelas. Ese es muy importante diferenciar secuela que deja artritis, fiebre reumatoide cuando afecta las articulaciones. Anatomopatológicamente se produce también una sinovitis. ¿Qué significa? Vamos a suponer que aquí tenemos una articulación. Vamos a suponer que esa es una articulación y esa es la membrana sinovial. La membrana sinovial que produce líquido sinovial. Y recuerden que esa membrana también cuenta con proteína M. Entonces el anticuerpo puede atacar a membrana sinovial y puede producir una sinovitis con derrame sinovial, o sea, mucho líquido a ese nivel. Y que clínicamente no puede ser muy aparente clínicamente, pero puede producir entonces una sinovitis también. Otra de las afecciones de fiebre reumática es eritema marginado de Leiner. ¿Qué significa eritema marginado? Es una afección, es una mácula que tiene esa característica, que comienza la mácula roja, pero poco a poco esa mácula con paso del tiempo comienza como a aclararse por el medio y solamente ocurre como una marginación de eso y produce una formación de mácula marginada. Por eso viene el nombre de eritema marginados, cuyas lesiones se aclaran por el centro, como dijimos, y son transitorios y migratorios. No doloroso, no producen pruritis y se localizan más a nivel del tronco y parte proximal de las extremidades. Se ven en un 10 a un 20% de los casos y es más frecuente en los niños que en los adultos. Otra de las afecciones son formación de nódulos subcutáneos. Como podemos ver aquí, esos nódulos aparecen en 1 a 10% de los casos y su presencia se asocia a carditis. Son nódulos pequeños, redondeados, firmes e indolores, que se localizan sobre todo en la superficie de extensiones prominentes, ósea y a nivel de los tendones cuando están muy profundos. Aquí podemos ver las localizaciones donde podemos encontrar a esos nódulos. ¿Ok? Rodilla, dedo, mano, tobillos y occiput. Otra de las afecciones que es la más característica y dramática es Corea menor o Corea de Sydenham o baile de San Vito. ¿Por qué se llama baile de San Vito? Porque los niños que tienen esas afecciones, tienen esas características, que tienen movimientos involuntarios. Esos movimientos involuntarios se ve cuando el niño está despierto. Pero inmediatamente que duerme el niño, desaparece el movimiento. Esas afecciones se ve en un 5 a un 15% de los casos. Aparece semanas y meses después de comienzo de fiebre de manera aguda. Y es muy importante que con Corea aparece valvulopatía secundaria y menos artritis.
Ahora, ¿por qué se produce corea? Porque a nivel de los ganglios basales, aquí tenemos los ganglios basales, lo más famoso es putamen, globo pallidum, sustancia negra, núcleo subtalámico y núcleo caudado. Recuerden que todo eso también cuentan con proteína parecido a proteína M, entonces los anticuerpos atacan a los ganglios basales y como consecuencia producen formación de esos movimientos involuntarios llamados corea de Sydenham y por características de un baile involuntario recibe el nombre de baile de Zambito. Otra de las afecciones es a nivel cardíaco. Cuando las afecciones ocurren a nivel cardíaco, recuerden que el corazón tiene 3 capas. Tenemos una capa, la parte más interna, que es el endocardio, y una capa que se queda en el medio, llamado miocardio, y una capa, la parte más externa, que recibe el nombre de pericardio. Pericardio tiene 2 capas. Un pericardio que está cerca del corazón se recibe el nombre de pericardio visceral y un pericardio que está más lejos del corazón que recibe el nombre de pericardio parietal. Y en ese espacio se produce el líquido pericárdico, por eso se llama cavidad pericárdica. Los anticuerpos pueden atacar también a esas 3 capas. Si atacan a 3 capas, produce una afección llamada pancarditis. Pancarditis significa una afección a nivel de 3 capas de corazón. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando la afección está a nivel de cada capa. Vamos primero con a nivel de pericardio. Puede afectar el pericardio donde puede producir edema a nivel de pericardio y puede producir derrame serofibrinoso con depósito de fibrina. Eso es cuando hay una afección a nivel de ¿qué? De pericardio. Entonces estamos hablando de una pericarditis reumática. Y al final puede producir incluso calcificaciones. En este caso, desde el punto de vista fisiopatológico, ocurre la producción de fibrinógeno que se deposita en saco pericárdico y se convierte en pericarditis fibrinógeno o fibrinosis pericárdica. Y en la parte final, esa es la parte final de una pericarditis inmunitaria. Ese tipo de pericarditis tiene aspecto de pan con mantequilla. Vamos a suponer que usted tiene un pedazo de pan aquí, otro pedazo de pan acá. Vamos a suponer que tenemos 2 pedazos de pan. Entonces, si ponemos mantequilla entre uno y otro, vamos a ponerlo color amarillo. Y cuando levantamos eso, entonces se ve el resto de mantequilla. Eso se llama aspecto de pan con mantequilla. Aquí podemos ver ese aspecto de pan con mantequilla cuando separamos esas 2 capas de pericardio. Es muy importante saber que el material fibrinoso se puede disolverse con plasmina y no deja secuelas. Esa es la afección de una fiebre reumática, la afección que produce una fiebre reumática a nivel de pericardio. Ok. Cuando hay una afección a nivel de pericardio, puede producir también dolor, un dolor punzante, puede producir un dolor punzante a nivel cardíaco, localizado, que aumenta con cambio de posición y localización. Entonces en la auscultación vamos a ver lo que nosotros llamamos roce pericárdico, cuando 2 capas de
de pericardio, con el movimiento de corazón, rozan uno con otro y produce un ruido característico llamado roce pericárdico. Ok, vamos ahora a nivel de miocardio, la segunda capa, ¿no? De dentro hacia afuera. A nivel de miocardio aparece afección, produce edema y produce inflamación, cuyas lesiones reciben el nombre de nódulo de Ashkoff. Aquí podemos ver ese nódulo. ¿En qué consiste el nódulo de Ashkoff? Esa es una formación de granulomas alrededor del tejido perivascular. Por ejemplo, aquí podemos ver formación de acúmulo de macrófagos. También podemos ver células plasmáticas, formación de células plasmáticas. Podemos ver también neutrófilos. También podemos ver linfocitos. Y también se puede observar fibras de colágeno. A ese conjunto nosotros llamamos nódulo de Ashkoff, que es muy característica de una miocarditis secundaria por fiebre reumática. ¿Qué importancia tiene esa miocarditis? Que la miocarditis producida por fiebre reumática puede producir una alteración en contracción de miocardio. Y esa alteración de contracción de miocardio puede terminar en una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva. Y esa es una de las causas más frecuentes de muerte por fiebre reumática en los niños. Puedo decir que puedo producir una miocardiopatía aguda. Ok. Vamos ahora con la afección a nivel de endocardio, que más se afecta a nivel de endocardio valvular, la capa más interna, donde en una fase aguda se producen infiltración y lesiones verrugosas en los bordes libres de las válvulas. ¿Cómo podemos explicar eso? Cuando hay una endocarditis, las válvulas chocan. Vamos a suponer que tenemos una válvula mitral, tiene sus dos valvas, que son cuerdas tendinosas. Cuando se mueven esas dos valvas, chocan esas dos valvas una con otra y producen, o sea, se forman acúmulo de plaquetas aquí, por proceso inflamatorio. Se pegan las plaquetas y también fibrina. Ese acúmulo de plaqueta y fibrina a nivel, por ejemplo, valvular, puede producir lo que nosotros llamamos vegetaciones. Puede producir vegetaciones. Esas vegetaciones son estériles, o sea, no tienen bacteria. Pero por cualquier razón, si entra en corriente sanguíneo, entra bacteria, vamos a suponer que entraron bacterias por aquí, en corriente sanguínea. Esas bacterias llegan a nivel cardíaco y pueden alojarse esa bacteria dentro de las vegetaciones. Esas vegetaciones con la bacteria, ahí sí puede producir un proceso inflamatorio infeccioso, que es muy, muy peligroso. Entonces estamos hablando en este caso de una endocarditis ya bacteriana. Entonces, en este caso, también es muy evidente un aumento del número de plaquetas, porque la plaqueta producen una sustancia, un mediador que se llama PDGF.
IGF, que es el factor de crecimiento plaquetario. Ese factor de crecimiento plaquetario puede aumentar el número de fibroblastos. El número de fibroblastos. Y ese aumento de fibroblastos puede aumentar producción de colágeno. Y eso puede llevar al final, produce hasta una fibrosis. ¿Y qué sucede, por ejemplo, a nivel de la válvula mitral con sus dos valvas? Esa formación de colágeno y esa fibrosis al final puede provocar que márgenes de las valvas se unen uno con otro. Y a eso nosotros podemos llamarlo, se llaman así, boca de pez. Vamos a suponer que ese es un pez y esa es la boca de pez. Entonces la parte marginal, o sea, los extremos de la boca de pez, en este caso la válvula mitral, que son sus dos valvas, se unen y disminuye la apertura de la válvula mitral. Y estamos en este caso en la presencia de una estenosis mitral. Esa es una de las lesiones que deja secuelas y al final puede llegar a producir daño a nivel de la válvula, por ejemplo en este caso la válvula mitral. Aquí podemos ver el daño hecho a nivel de la válvula mitral y esa es la boca de pez por estenosis mitral. Ok, ahí están las afecciones que mencionamos en diferentes órganos. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, nosotros usamos un criterio que llaman criterios de Jones. ¿En qué consiste el criterio de Jones? Tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. En criterios mayores tenemos poliartritis, eritema marginado, nódulo subcutáneo, carditis y corea menor. Y en criterios menores, otras manifestaciones de fiebre reumática, tenemos fiebre, artralgia, que no es lo mismo que artritis. Artralgia es dolor articular. Tenemos fiebre reumática previa, carditis reumática previa y también aumento de velocidad de eritrosedimentación o PCR elevado. Y también tenemos un aumento de intervalo PR, un electrocardiograma. Recuerden que el intervalo PR va desde la onda P, va desde el comienzo de la onda P hasta, recuerden que esa es la onda P, esa es QRS. Ese intervalo, llamado PR, o también se llama PQ, en caso de fiebre reumática puede prolongarse y eso constituye uno de los criterios menores. Además de esos criterios, recuerda, para hacer el diagnóstico tenemos que tener dos criterios mayor o dos mayores o vamos a tener un criterio mayor más dos menores. O tener dos criterios mayor o un criterio mayor y dos menores adicional puede ser con esas condiciones. Debe haber una presencia de Streptococcus beta hemolítica. O sea, tenemos que encontrar el Streptococcus en el cultivo. También tenemos que encontrar el ASO, título de ASO elevado en esos pacientes. O una historia de escarlatina reciente. Con eso podemos hacer el diagnóstico de fiebre reumática. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio?
Vamos a encontrar marcadores inespecíficos de inflamación, por ejemplo, como mencionamos, aumento de velocidad de eritrosedimentación, aumento de reactante de fase aguda como proteína C elevada, proteína C reactiva elevada, elevación de complejo de complemento, también elevación de globulinas gamma y alfa 2 y aumento de las mucoproteínas y de fibrinógeno. Como todas las enfermedades crónicas, cuando esa enfermedad dura mucho tiempo, tiene como consecuencia una anemia normocítica normocrómica. Y también podemos ver leucocitosis, o sea, elevación de glóbulos blancos en este caso. ¿Cuáles son los anticuerpos que encontramos? Anticuerpos antiestreptolicina o antiestreptocóxica. La presencia solo demuestra que ha existido previamente una infección por estreptococo, pero es necesario para el diagnóstico de fiebre reumática, a no ser que el episodio agudo de fiebre reumática haya ocurrido hace más de 2 meses. Hecho que ocurre frecuentemente, por ejemplo, en caso de Corea de Sydenham o Corea Melo. La prueba más utilizada es el ASO, o también en otra forma se escribe AF. Ese es anticuerpo antiestreptolicina O, que se eleva en un 80% de los casos de fiebre reumática aguda. Y los niveles deben estar por encima de 250 en adultos y por encima de 333 en los niños mayores de 5 años. La prueba de estreptocima es una prueba que es más sensible que el ASO, se usan, pero en nuestros medios se usan más el anticuerpo antiestreptolicina O. Aislamiento de estreptococo tipo A es poco útil en el diagnóstico de fiebre reumática en caso de cultivo y puede ser negativa cuando comienza la enfermedad. Así que no tiene mucha utilidad. Entonces, el tratamiento, básicamente, no voy a desarrollar mucho el tratamiento, básicamente el tratamiento está en base de penicilina intramuscular, penicilina pensatínica, 2.4 millones, dependiendo de la edad del paciente. Para antiinflamación, se usan para el producto antiinflamatorio y no esteroide, aspirina con dosis alta es más usado. Y también se usan esteroides en caso de que haya una afección cardíaca que no responde al tratamiento con AINES. Prácticamente es el uso. Y por último, la profilaxis, que es muy importante. Esos pacientes debemos usar la penicilina por un tiempo bastante largo, a veces de 5 a 10 años. Se usa penicilina mensuales inyectadas y debemos tener mucho cuidado con regresión de esa afección, especialmente en los niños. Muchas gracias por su atención.